preguntarles antes de que ustedes ejecuten o laboren ya como médicos especialistas, que es el sueño de todos nosotros, ¿no? Llegar a hacer la especialidad o todavía mejor aún una subespecialidad. Entonces, dentro de lo que se trata de lo referente a las infecciones urinarias, hay que tener en cuenta que es una patología bastante frecuente, acompañada muchas veces de una vulvovaginitis. En este caso, el día de hoy vamos a hablar específicamente de las infecciones urinarias, que van a constituir una patología frecuente y más o menos el 2% de nuestras pacientes en algún momento van a tener un episodio de infección urinaria. ¿Ya? Además, de acuerdo al... ¿Qué vendría a ser? Entonces, ¿qué constituye una infección urinaria? No dista mucho de una infección que ya ustedes han visto en infección en medicina o en urología cuando han hecho la parte de lo que es infecciones urinarias con una mujer no gestante. ¿Ya? La patología, los agentes no van a distar de mucho, la sintomatología es muy semejante, parecida. El problema es la problemática que puede coexistir cuando existe una tercera personita, que en este caso es el. Entonces vamos a hablar de algunas definiciones de lo que vendría a ser. Recordemos que el tracto urinario está conformado por, en la parte tracto urinario superior, riñones y uréteres, tracto urinario inferior, vejiga y uretra. ¿Ya? También se habla de algo que se llama la bacteriuria sintomática, que es decir, presencia de bacterias o microorganismos que colonizan el tracto urinario y que no causan sintomatología. Ahora, cuando invaden la porción superior del aparato urinario, decimos que es una infección urinaria alta. Cuando invaden el tracto inferior, hablamos de una cistitis o una uretritis o una uretrocistitis, ¿ya? Y para eso lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos de tener el gol estándar de una infección urinaria es el urocultivo, con más de 100 a las 5 colonias, para hablar de un urocultivo obteniendo una muestra normalmente o naturalmente obtenida, espontáneamente. Ya, en cambio, si es que fuera por función suprapúbica, que esto ya no es una práctica, se puede tomar en cuenta de 10 a la 3 o de 10 a la 2. En el Perú, hablando de epidemiología, constituye la segunda causa de morbilidad en la gestante. Por eso es que merece un acapulco importante y hay que tener en cuenta que muchas veces las complicaciones que van a ocasionar se pueden impedir o limitar su gravedad. De acuerdo a una directiva, existe una norma técnica que aplique tanto a Salud o como a todas las entidades de salud a nivel Perú dentro del territorio peruano, en que dice que se debe realizar un tamizaje a todas las gestantes, y en la reenfocada dice examen de orina respecto a lo que es esta patología con urocultivo. O sea, por norma técnica uno tiene que pedir el examen de orina con urocultivo. Pero a veces en las zonas rurales, cuando está en un establecimiento 2, 1, 1, donde muchas veces van a hacer serum, no van a contar con esta herramienta y van a tener que usar su clínica o su anamnesis, primeramente su historia clínica bien redactada y sus tiras reactivas. En realidad las tiras reactivas no constituyen, no tienen una validez o certeza como para iniciar, pero a no tener nada van a ser quizás la única herramienta adicional que tendrían, ¿no?, en esos lugares. Pero si se pudiera realizar un urocultivo sería excelente. Respecto a la etiología, no dista mucho de lo que es una infección urinaria en una mujer no gestante, pero hay que tener en cuenta estas cosas. La infección urinaria en una mujer no gestante,
el tratamiento es bastante parecido, el detalle es las complicaciones, como les digo. ¿Qué etiología tiene? Igual que cualquier infección urinaria, el 90 o 80% al 90% causada por la E. coli y por otros gram negativos como la Klebsiella o el Proteus mirabilis, ¿ya? Y se trata de positivos los estreptococos. No dista mucho, como les digo, la diferencia es el tratamiento que ustedes pueden emplear para tratar cada una de estas patologías. En lo que se refiere a la patogénesis, decimos, ¿por qué? ¿Por qué en una gestante es más frecuente esa infección urinaria? Recordemos, en una mujer no gestante, el varón tiene una uretra mucho más elongada, por ende sus infecciones suelen ser en menor cuantía. En la mujer, debido a que la uretra apenas mide 2-3 centímetros, esto es un factor importante anatómico para que las infecciones sean mucho más frecuentes en las mujeres. Pero durante el embarazo, además se adiciona para la mujer otros factores o cambios. Uno de esos es cambios hormonales, cambios químicos, cambios anatómicos y además cambios referente a la inmunidad. ¿Qué quiere decir? En los cambios hormonales, ¿se acuerdan? La mujer tiene estrógenos y progesterona durante toda su vida fértil, pero durante el embarazo, para mantener una gestación, aumenta considerablemente la progesterona, es decir, que sus efectos son más notorios. Es así que a nivel del tejido liso, en los uréteres y en la pelvis renal, ocasiona disminución de la motilidad, ocasiona aumento, por ende ocasiona a veces retención urinaria al nivel del sistema pielocalicial, a nivel de la vejiga se disminuye la motilidad y a nivel del trígono aumenta la hiperemia. Por ende es más fácil que se colonicen las bacterias de ahí. Y ahora, si hablamos de los cambios anatómicos, el crecimiento de por sí del útero va a ocasionar cierta comprensión a nivel de la vejiga, causando una retención de a veces hasta 200 mililitros a partir de las 14 semanas. Y esto ocasiona un cambio en el ángulo vésico-uretral. Ocasiona entonces una retención, digámoslo, fisiológico o frecuente en la mujer gestante. Además, tenemos los cambios químicos. Al aumentar, si se acuerdan, todos los cambios fisiológicos de lo que han hecho en la mujer gestante, en el segundo trimestre la filtración glomerular aumenta considerablemente, lo que ocasiona un aumento de presencia de glucosa y también de residuos o de metabolitos residuales de las proteínas, aminoácidos. Y esto crea un sustrato excelente para alimentación y crecimiento o proliferación de las colonias de los microorganismos. Ya, entonces, si decimos que la infección urinaria ocurre más o menos en un 2% de mujeres, dice las mujeres que no son tratadas, en un 30% en el segundo o tercer trimestre van a cursar con un episodio de pielonefritis. ¿Ya? Y hablamos de ciertos términos, como es la recurrencia, la reinfección y la recaída. Recurrencia, una mujer normal son 3 episodios en un año. En una gestación, dos episodios de infección urinaria van a constituir una infección recurrente en el embarazo. ¿Qué es una reinfección? Si después yo de haber culminado un tratamiento adecuado en tiempo y en dosificación, le hago un control o un urocultivo control pasadas 2 semanas y vuelvo a encontrar el mismo microorganismo. ¿Qué es recaída? Que la paciente pasadas ya 2 semanas esté infectada nuevamente, pero ya por otro microorganismo, ¿no? Entonces, esto es importante porque a partir del segundo o tercer trimestre me pueden presentar mi paciente, gracias a una complicación de lo que es una infección urinaria, me podría presentar problemas. Uno,
de un retardo de crecimiento intrauterino, me puede presentar una coriomielitis, me podría presentar una RPM y me podría presentar un parto pretérmino. Y en una complicación muchísimo más avanzada, muchas veces podríamos encontrar a veces a la paciente o llevarla incluso hasta la unidad de cuidados intensivos debido a una infección o una pielonefritis no tratada y que se puede complicar con un absceso perirrenal o un proceso o hacer un shock séptico. Entonces, es importante, sí, por eso es que el tratamiento de la bacteriuria asintomática es importante, ¿qué se dice? Es importante captar a una paciente a veces con una bacteriuria asintomática y es importante y necesario darle un tratamiento adecuado, ¿no? Asegurarnos que nuestra paciente tome su tratamiento adecuadamente y por el tiempo indicado. Además puede haber resistencia, porque ustedes saben que muchas farmacias expenden los medicamentos a pedido y solicitud de cualquier paciente, es más, ellos mismos recetan, y la gestante inclusive a veces también lo hace, ¿ya? Entonces, hablando más sobre los cambios, debemos de tener en cuenta los cambios anatómicos. ¿Qué sucede por el crecimiento intrauterino, por la ubicación de las fibras del miometrio? El útero, sin embarazo, 70 gramos. A medida que crece puede alcanzar hasta 1 kilo en peso. Y al crecer el bebé dentro causa una dextrorotación. Fisiológicamente ocasiona una comprensión del lado derecho. Y la mayoría de pielonefritis tienen como foco el lado derecho por la hidronefrosis frecuente o fisiológicamente que podría presentarse durante el embarazo. ¿Ya? Después, entonces viendo ya todos los cambios hormonales, químicos, anatómicos, fisiológicos, vamos a pasar qué es en sí una bacteriuria asintomática. La bacteriuria, volvemos a hacer hincapié, basta 10 a las 5 o 100.000 colones, o 100.000 colones para que nos sea positivo. ¿Qué factores o riesgos vamos a tener? Uno, muchas veces la paciente puede presentarnos una sintomatología, o sea, es normal en la gestación que la paciente tenga mayor frecuencia miccional. Lo que tenemos que averiguar y preguntarles si esa frecuencia está acompañada de algún problema o alguna molestia adicional. Pero si ya tengo mi cultivo positivo, debo de darle tratamiento. Existen enfermedades que a mi paciente van a ocasionarle mayor susceptibilidad a las infecciones. Por ejemplo, preguntarle a mi paciente si no tiene antecedentes de diabetes. Preguntar, mi paciente, la que sufre de anemia, esa paciente va a tener mayor propensión también a hacer infecciones urinarias. Entonces yo debo de tener cuidado. Durante el embarazo las relaciones sexuales no están prohibidas. Si todo va bien, la paciente puede tener una vida sexual completamente normal. Lo que debemos de recomendarle es que después de tener intimidad vaya al servicio higiénico para evacuar vejiga. ¿Ya? Además, debo de indicarle a mi paciente que tiene prohibido retener orina. Si ya por los otros factores explicados anteriormente mi paciente probablemente esté reteniendo